Pues hoy tenemos a Gustavo Picaza con nosotros para presentarnos su último libro, cuyo título es Kairos-Zen. Él estudió filosofía en Murcia, en Madrid y en Londres, donde se doctoró en la London School of Economics, y es profesor de lógica y de filosofía de la ciencia en la Universidad de Murcia. Pero parece que la academia no le dio suficientes argumentos para la filosofía y los encontró, dice él, sobre todo en la consulta de un psicólogo clínico experto en meditación y en pensamiento zen. Y esta es un poco la filosofía que él desarrolla en este texto. Así que, Gustavo, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Margarita. Bueno, este libro, sobre todo, debe su existencia a la enseñanza que yo recibí de este psicólogo, Antonio García Atenza, de aquí de Murcia, del cual hablo en el libro. Él también escribe un prólogo adicional al mismo. Y bueno, si lo escribí fue porque de sus enseñanzas y de los muchos libros que él nos recomendaba en sus cursos, pues no encontré ninguno que recogiera exactamente este modelo de vida, esta filosofía que yo aprendí de él, tal y como él nos la transmitió o yo la aprendí. Y entonces, bueno, por eso me decidí a escribirlo y después se ha publicado y estoy haciendo algunas presentaciones del mismo para darlo a conocer. Y yo, si os parece bien, el formato que le daría a este encuentro para que tenga un carácter interactivo en lo posible, pues sería el siguiente, si a Margarita le parece bien también y al resto. Empezaría con una breve presentación en una especie de PowerPoint, si puedo compartir el documento, de unos pocos minutos. Y a continuación, sobre esa introducción o sobre cosas que vayan saliendo, o si alguien tiene alguna idea previa del libro que haya podido leer por internet, pues abriríamos un diálogo para comentar lo que vaya surgiendo. ¿Ok? Muy bien. Te comparto pantalla. Pues voy a compartir. ¿Me tienes que dar permiso? Sí, ya te lo he dado. Perfecto. ¿Se ve correctamente? No lo has abierto todavía. Vale. ¿Ahora mejor? Es que no has abierto el PDF. Vale, vamos a probar otra vez. Porque no sé si un PDF se comparte o tiene que ser un PowerPoint. A veces con repetir la operación. Vale. ¿Ahora? Ahora aparece tu imagen del libro, sí. Vale. Bueno, esta es la portada del libro y yo he resumido en este PDF algunos aspectos clave de los que hablo en el libro, de esta filosofía de vida. Aquí aparecen simplemente como palabras sueltas, y después voy a dejar la imagen que configura entera, la voy a dejar expuesta y podemos ir comentando de esos aspectos los que más os interese o como queráis. ¿Vale? En el centro de esta filosofía, de este pensamiento o sistema de pensamiento, está el yo, mi identidad personal. Después está el mirar, básicamente es la contemplación, la capacidad de asomarme a mi mundo interior, a mis propias emociones. El hacer,
De aquí viene un poco el segundo nombre del título del libro, el Kairos, el momento oportuno. Contemplo y hago, sigo adelante. No juicio, aceptación de lo que me pasa, sin juzgar. No apremio, sin hacer fuerza, sin empujar. No magia, sin dejarme llevar tampoco por mi propia imaginación, por mis propios pensamientos. Bien sujeto y bien apoyado sobre lo que hay, sobre lo que veo. Respeto, compasión, salud, flexibilidad, equilibrio. En camino hacia la salud, con la mirada puesta en la flexibilidad, a mi ritmo, al ritmo que yo vaya deseando y necesitando en cada momento, y con la mirada puesta también en el equilibrio, en los puntos de equilibrio, en los puntos de reposo, para mí, que dinámicamente van a ir cambiando a través del tiempo. ¿Vale? Agradecimiento por la atención de esta breve presentación, y dejo aquí el diagrama un poco más pequeño para hablar sobre él si queréis. Ahora, hay una utilidad de Zoom para pedir la mano, aparte que algunas imágenes las veo, y podemos utilizarla para quien quiera hablar, quien quiera preguntar sobre alguno de estos aspectos. Si tenéis interés, pues lo vamos haciendo así. ¿Vale? Hay una utilidad, está en participantes, bueno, y sobre vuestra propia imagen creo que también, picando los puntitos. No, en participantes, buscáis el nombre y levantar la mano, ¿vale? Ahí tenéis la posibilidad. Si alguien quiere comentar algo o... También podéis abrir vuestro micrófono y hablar directamente si no encontráis la mano, ¿vale? Sí. ¿Es Gracias, posible? Manuel. Luis. Sí, yo quería comentar un poco, que me parece muy bien este gráfico que nos has presentado. Si esto tiene alguna, no sé, siempre se me sugiere este tipo de reflexiones, ¿no?, en torno al Zen, al budismo y a ciertas filosofías orientales, ciertas conexiones incluso epocales con el epicureísmo, es decir, con la idea de que la filosofía práctica de los epicúreos también buscaba algo de lo que pones tú ahí abajo: salud, flexibilidad, equilibrio, pero claro, en fórmulas más negativas que quizás que las que tú expones, ¿no? Por ejemplo, la ataraxia, ¿no?, la imperturbabilidad. A mí siempre, cuando explicaba a los alumnos este tipo de filosofías helenísticas, yo creo que tenían una derivación psicológica que conecta, al menos en parte, porque hay otros elementos que no, con esta idea que tú tienes aquí y que tú expones también aquí en este gráfico, ¿no? No sé si ves conexiones con el epicureísmo y quizás con el estoicismo en algún sentido también. No sé cómo lo ves. Pues mira, de lo que has dicho, yo, aunque doy clases de lógica, filosofía de la ciencia, no soy muy experto, no soy muy erudito en la historia de la filosofía, pero hay algunas conexiones. En cuanto a esa búsqueda, yo diría no de la imperturbabilidad, al menos no la imperturbabilidad interior, la serenidad. Y ahí yo veo un matiz, una diferencia entre la capacidad de aceptar mis propias emociones e incluso aceptar que el transcurrir de mis emociones es literalmente imparable. Imparable significa que haga lo que haga, pase lo que pase, mis emociones van a seguir fluyendo.
y yo puedo aceptar esto y reconciliarme con la emoción que experimento y aceptarla en mí. Hay un poema en el libro del místico sufí Rumi, La casa de huéspedes, al que podemos ir después si queréis. Esto, la capacidad de aceptación, que es un ejercicio también, no es algo inmediato, es un ejercicio que se practica con el tiempo, se practica a través de la meditación, por otras vías, y es un ejercicio para toda la vida. Me puede dar serenidad, me puede aportar equilibrio, pero no imperturbabilidad en cuanto a que las cosas, por así decirlo, no me importen, como que a todo le ponga buena cara o a todo me siente bien. Entonces, hasta ahí podría yo decir, veo la conexión y quizá ese matiz de diferencia con el planteamiento que tú has hecho, Luis. No, lo que pasa es que creo que la visión que se da del epicureísmo, por lo menos hasta el siglo XVI, estuvo muy condicionada por una visión cristiana materialista del epicureísmo que no creo que sea correcta. Yo creo que hay una visión más positiva. Eso que dices tú de la imperturbabilidad, es verdad que en griego la ataraxia es negativa, es falta de, o esa falta de afección, el mantenernos, ¿no?, fuertes, mantenernos resistentes, ¿no? Pero yo creo que tiene un aspecto más positivo de búsqueda de la felicidad, de búsqueda de la eudaimonía que los griegos buscaban, sobre todo con Aristóteles, el término ese era muy importante, es el bienestar integral, un bienestar corporal, somático y un bienestar psíquico. Y quizás se ha insistido mucho en eso que se llama la imperturbabilidad, pero yo creo que tiene otras formulaciones más positivas. Pero bueno, me parece bien lo que me has comentado. Pues sí, mira, también respecto a eso, en la filosofía que yo expongo, lo que yo he aprendido, hay algunos matices, yendo más o menos, entiendo, por el mismo camino, por la misma dirección. En este planteamiento yo no me enfoco tanto en buscar la felicidad, sí quizá el bienestar en un sentido amplio, mi propia salud mental, física, mi propia conformidad con la vida y mi propia capacidad de moldear con mis manos mi proyecto de vida, de llevar el timón de mi propia vida, pero al mismo tiempo aceptando que esa rueda de las emociones va a volver a sorprenderme y va a volver a disgustarme una y otra vez. Una y otra vez voy a volver puntualmente a la tristeza, al miedo, a la rabia, a la preocupación, también a la alegría, y ser capaz de dejar que eso fluya en mi interior sin intentar oponerme a ello, sin intentar cambiar la emoción que está dentro de mí. Eso es el camino hacia esa serenidad o ese bienestar en términos amplios que propone esta filosofía, que no es conformarse con las cosas, no es dejarme llevar, es hacer yo en mi vida lo que quiero ahora, llevar yo el timón, encaminarme hacia donde yo quiero, con hechos, con mis actos, pero sin intentar cambiar lo que siento, la emoción que tengo. La emoción me pone en marcha para cambiar las cosas, para hacer cosas, pero sin cambiar, sin pelearme con mi propia emoción. Son pequeños matices, entiendo que van en la misma dirección, pero aporta un poco respecto al comentario que hacía Luis. Pues adelante, más aportaciones si queréis hablar. Quienes estáis presentes, habláis directamente de silenciando el micrófono, como ha dicho Margarita, o levantando la mano, como queráis. Celso, hola. Hola. Yo creo que, bueno, que con lo que has matizado tú, estabas recogiendo también un poco el sentido más amplio en el que normalmente se ha explicado a veces a los epicúreos, estoicos, etcétera, ¿no?
porque has incorporado una cosa que más o menos luego normalmente ellos es lo que buscan. Y es lo que normalmente oímos con frecuencia, la vida buena, ¿no? Y yo creo que eso es un poco integración de las dos posturas que habéis dicho, los matices, y que podría comprender un poco, por así decirlo, una síntesis de los dos. Luego, yo no sé si, además, al ver este esquema, me recuerda el que me ha mandado un catedrático hoy de psicología. Como tú estás ligado con la psicología, lo mismo lo conoces, de la Complutense, José María Prieto. No sé si lo conoces. Bueno, pues, claro, pone allí debe ser de algo del Instituto de Psicología, aunque él es profesor catedrático de allí, donde venía a poner como un lema que ponía en latín cogito, ¿no? Pienso, sentio y hago. Claro, empezaste tú más o menos y digo, es bastante, tiene que ver bastante, ¿no? Con lo que pone en el lema ese, que me parece que es un lema, supongo, no sé si es de la Facultad de Psicología o de algún centro de donde estuviese celebrándose esa especie de conferencia. Nada más. Pues sí, Celso, muchas gracias. He tenido correspondencia con José María Prieto en relación a este libro y sí me ha mostrado el acuerdo, su identificación con muchas de las cosas que expongo aquí, y me ha confirmado que habla de él en sus clases, y tenemos pendiente un encuentro más adelante cuando podamos encontrarnos físicamente, pero me ha llamado la atención porque sí, precisamente con él sí he tenido contacto. Sí. Y el lema, no sé, ya no sé si es el lema suyo propio, el lema de la facultad, pero sí va también en la línea. Me identifico mucho con esta combinación de sentir, de ser capaz de aceptar lo que hay dentro de mí, aceptar mi emoción, pero al mismo tiempo seguir en marcha, seguir haciendo paso a paso por mi propia vida, con lo que hay, con lo que veo que hay dentro de mí y fuera de mí, y mis posibilidades en este momento para dar un paso más. Y si no tengo fuerzas para dar ese paso ahora, simplemente miro lo que hay. Y eso ya puede ser una luz muy importante. Mirando, cojo fuerzas para volver a andar, y andando, cojo fuerzas para volver a mirar, para ser capaz de asomarme una y otra vez a mi mundo interior. Gracias, Celso. Aquí. No esperaba encontrar esa referencia aquí. Pues le tengo yo hecho el prólogo a uno de sus libros, esos que hace fuera de la psicología, porque fuimos compañeros. El de las cartas. No, de todas formas, si me permitís, yo creo que también la idea que tú has expuesto de dejar que fluyan las emociones, yo no lo sé si se me ocurre pensar que hay emociones que son negativas. Por ejemplo, ahora precisamente Juanjo acaba de publicar sobre el discurso de odio, y yo he trabajado también en la Fundación CIBE sobre los discursos de odio. Si el odio es un sentimiento, un afecto que falta al respeto, claro, y no tiene compasión, que tú pones ahí respeto y compasión, esas emociones son negativas, son contrarias, ¿no?, al respeto y a la compasión. Entonces a esas emociones habría que controlarlas, un cierto autocontrol, una cierta autarquía, ¿no?, sobre ellas. ¿Cómo lo ves eso tú, Gustavo? Es un gran reto Luis, es un gran reto el que planteas, porque efectivamente a veces esas emociones me llevarían, me abocan, o parece que me empujan a cosas que chocan con otro de los elementos fundamentales del esquema, el respeto, la compasión. Entonces la clave está en aceptar la emoción sin dejarme llevar por ella, sin rebozarme en ella, sin que la emoción mande en mí. Entonces, una de las imágenes del libro que viene de Platón es el carro tirado por dos caballos. Esos dos caballos... Sí. El carro alado, sí, de la auriga. Vale, pues bueno, en la versión o la interpretación que uso yo para el libro,
esos dos caballos son el pensamiento y son la emoción. Pero el cochero o la persona que está llevando el carro, llevo las riendas de hacia dónde va el carro. Entonces, cuando yo odio a alguien, ¿vale? Siento ese profundo odio hacia una persona, le deseo lo peor. Esa emoción, yo puedo trabajar para aceptar la emoción sin que la emoción se apodere de mí. Ser capaz de reconocer lo que hay en mí, ese odio, y reconocer, darme cuenta de que yo no soy el odio que estoy experimentando ahora. Entonces, vuelvo a mí, por así decirlo, que no es que el odio desaparezca como una magia, sino que yo acepto ese odio y digo, bueno, ahora, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero dejarme llevar por eso, quiero reaccionar violentamente, entrar en una espiral de hostilidad o de violencia, o reconducir esta situación para intentar caminar hacia escenarios de convivencia más respetuosos y más pacíficos, poniendo límites desde el respeto, incluso desde la compasión, pero poniendo límites sin arrastrarme por el odio, sabiendo que yo tengo esa emoción en mí ahora, que puede cambiar, que mañana puede ser distinta, o se puede mitigar, o puede cambiar por otra, pero sin que esa emoción me posee. Yo llevo el carro, yo tengo el pensamiento que me hace, la cabeza me va de tole y no para, y no para, y no para. Tengo las emociones, que yo puedo pararme a verlas, y ser capaz de reconocer lo que hay en mí, por muy espantoso que me parezca, por mucho que me asuste, y a pesar de todo, seguir adelante marcando yo el rumbo, sin que lo marque ni el pensamiento ni la emoción, sino ese yo que está en el centro, que me dice realmente desde esta conciencia, desde este mirar sereno, desde esta luz, qué quiero hacer ahora con mi vida. Y si me lo permitís, en este momento voy a leer un poco del poema de la casa de huéspedes, yo creo que viene bastante al caso. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana una nueva visita, una alegría, una tristeza, una decepción, un momento de euforia que llega como huésped inesperado. Dales la bienvenida, dales tu acogida sin dejar a nadie fuera. Aun si se trata de una muchedumbre de penas que barren tu casa violentamente y desvalijan tus muebles, aun así, dales tu mejor estancia y trátalos con honores, pues esas penas podrían estar haciendo espacio para una nueva delicia. El pensamiento oscuro, el pensamiento vergonzante, el pensamiento malvado, recíbelos en la puerta e invítalos a entrar. Agradece a quien quiera que venga, permítele que habite en ti y permítele que se vaya. Mantén la puerta abierta para que se marche cuando quiera, porque es visitante que viene de paso, viene de un sitio distinto de ti y se dirige a otro destino. Si le acoges y le dejas marchar, seguirá el flujo de la vida y tal y como ha venido, se irá. Adelante, Luis. Sí, bueno, es que yo veo, está muy bien todo lo que dices. Yo he estado ahora pensando, mientras leías eso, en las dos fuerzas que Freud y el psicoanálisis freudiano ponía como grandes ejes sobre los cuales pivotaba la conducta humana, el eros y el thanatos, ¿no? Y tú has hablado del pensamiento, ¿no? Y la acción, o el pensamiento y el sentimiento. Pero claro, el eros y el thanatos, uno es destructivo y el otro es constructivo. La violencia y el fanatismo que estamos viendo, me parece a mí, en las últimas décadas,
tiene que ver con que ese arrastre de las pasiones destruye el yo y destruye el otro yo. Es destructivo, no sé si intrínsecamente destructivo, pero es muy destructivo, ¿eh? Muy destructivo. Entonces no deja paso a la compasión, ni al respeto, ni a la tolerancia. A mí me preocupa eso mucho. Estoy de acuerdo. Si yo me dejo arrastrar por mis emociones, no voy a dejar espacio al respeto, no voy a dejar posiblemente espacio a la compasión, a la tolerancia. Entonces, el trabajo es ver la emoción en mí, reconocerla, sin dejarme arrastrar por ella. A veces, ¿sabes lo que pasa, Luis? Esta es mi visión, esta es una visión posible. A veces pasa, y a mí yo lo he experimentado en mi vida muchas veces, durante muchos años y todavía a veces, que cuanto menos consciente soy de mi propia emoción, cuanto menos me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, más esclavo soy de ello. Me dejo arrastrar, más vivo en una carrera hacia no sé dónde y no sé por qué. Y a veces el ejercicio que se propone en esta filosofía, en línea con muchas cosas, con el pensamiento zen, y como vosotros habéis dicho, tira de muchos siglos atrás y de muchas cosas diferentes, de muchas tradiciones. El camino es ver lo que hay en mi interior, para que eso que hay, ese pensamiento o esa emoción, que no me arrastre a mí, para ser capaz de sobreponerme a eso y decidir yo hacia dónde va mi vida con eso que tengo dentro, pero sin que eso mande en mí, ni ese pensamiento, ni esa emoción. Y ese es el ejercicio, y esa es la dificultad, un ejercicio para toda la vida, pero consciente de que ver lo que hay no es rebozarme en eso que hay, no es darle vuelta y una y otra vez a ese rencor o esa hostilidad o ese enfrentamiento, porque si entro en esa dinámica, entonces probablemente voy a perder el control sobre mi propia acción. No ya control sobre lo que siento, sino sobre mi propia acción, y probablemente los resultados pues van a ser más dañinos para mí, para mi salud, para la salud de otras personas, que si soy capaz de parar, respirar y reconocer que eso que yo siento, por muy perturbador, por muy vergonzante, por muy apesumbrante que sea, apesumbrador, no soy yo. Es simplemente una emoción que está de paso. Si yo la dejo entrar y la dejo ir, está de paso. A veces también, otra cosa que pasa mucho, a mí me ha pasado mucho también en la vida, antes de conocer esto y a veces también después, es que cuanto más me peleo con una emoción para no tenerla, más se apodera de mí. Es la intención paradójica. Yo quiero no sufrir. Yo quiero que algo que me ha pasado no me apene, no me atormente. Y estar alegre, quitármelo de la cabeza, aunque haya pasado, aunque acabe de pasar, a veces nos pasa a algunas personas, que cuanto más nos esforzamos por quitarnos esa emoción de dentro, la emoción más se aferra, la emoción más nos perturba, a veces incluso sin saberlo, se hace inconsciente, me autoengaño, digo, no me pasa nada, pero una y otra vez estoy dándole vuelta al mismo tema. En cambio, sí soy capaz de abrirme y de aceptar lo que tengo. Que ya digo, no significa ni rebozarme, ni dejarme llevar por ello, ni irlo pregonando a los cuatro vientos. Es verlo yo, ser capaz de verlo. Entonces, a veces ocurre que esa emoción tiene menos fuerza. Tiene menos fuerza si la miro a la cara, si la miro a los ojos y digo, odio, estás aquí, odio, y qué desagradable eres. Qué desagradable es odiar a alguien por esto que ha hecho, por esto que me ha hecho o ha hecho a otras personas, o por cómo yo interpreto lo que está pasando. Y siendo capaz de reconocer ese odio en mí y de mirar el odio a la cara sin negarlo, pero sin dejarme llevar por él tampoco. Entonces, retomo el control
sobre mi vida, no sobre el odio, sobre mi vida, sobre lo que yo hago con eso. Y entonces retomo un poco más de serenidad para encauzar mis acciones, mis decisiones, por donde yo realmente quiero que vayan, no por donde quiere el odio o los intereses de quien sea que, o de la situación que sea que ha puesto ese odio en mí. Es muy difícil, ¿no? Para mí, para cualquiera que siga esta senda, esto es difícil, es un aprendizaje para toda la vida y para ser aprendiz de ello toda la vida. Nunca darlo por supuesto, nunca darlo por superado. No funciona así, funciona, yo doy el testimonio de que funciona, pero no de una manera del día a la noche, blanco-negro, ya está, fin del grado, ya está. No, es un aprendizaje continuo, pero funciona en cuanto que me va dando más capacidad paulatinamente conforme lo practico la meditación, integro esta forma de pensamiento, sí me va dando paulatinamente más capacidad de hacer, de responder en los distintos momentos, en los conflictos, de ver más claramente, más finamente dónde está el problema, qué es lo que más me molesta a mí y cómo yo puedo hacer para reconducir un poco las cosas, cómo yo hago, cómo yo me sitúo, cómo yo tomo decisiones, cómo yo me expreso, cómo yo encauzo mi vida en cada momento. Yo quería... ¿Quién está hablando? No, nada, tú. Yo quería luego, más tarde. Vale. Yo quería hacer un comentario a esto que has dicho, porque creo que desde la filosofía nos han enseñado que la razón y los razonamientos era, bueno, a partir sobre todo de la Ilustración, la manera de ser de alguna manera autónomos, mayores de edad, sobre todo en relación con las mujeres, estoy hablando, ¿no? Y que podemos no solamente tener emociones, sino además pensar sobre las emociones. A mí me parece muy importante, quizá porque soy más mayor que algunos, el haber conseguido el que las emociones son parte de mi vida cotidiana de una manera que yo las vivo, las paso por mi ser humano racional y las practico en relación con los que me rodean. Por eso me parece muy importante en este esquema que nos has presentado el que el hago tenga una parte muy importante, porque no me vale mucho mirar a las emociones si no soy capaz de transformar lo que tengo a mi alrededor. En ese sentido, yo creo que ya sabemos cómo funciona lo que nos rodea, sabemos cómo funciona el mundo, sabemos incluso cómo funciona el COVID, es decir, no lo controlamos y yo creo que eso está muy bien para saber cuáles son nuestros límites, pero sí puedo actuar de una manera racional, compasiva, con respeto, etcétera. Pero me preocupa un poco que esta filosofía se quede en el yo para controlar la emoción, porque como tú muy bien has dicho, no las controlamos. Las racionalizamos, las podemos poner en práctica en el aspecto positivo, porque hasta el odio puede tener un aspecto positivo, porque tú puedes odiar o rechazar aquello que hace daño a los demás, etcétera, ¿no? Y bueno, esta era mi aportación. Pues sí, muchas gracias, Margarita. Ahí el punto está, una vez más, en aceptar la emoción sin querer controlarla. Y quizás esta es una de las partes más difíciles
de todo este planteamiento. Incluso yo diría más, sin empujar, sin apremiar, que no es lo mismo que no poner límites. En situaciones en las que bueno, veo que tengo que poner límites, que tengo que defenderme y que tengo que tomar una serie de decisiones para que otras personas me respeten mi propio espacio. Pero sin apremiar, sin empujar ese mundo interior mío. Entonces es desde la emoción, desde la mirada limpia, directa a la emoción, llegar a un mayor autocontrol de mi vida, de mis decisiones, de la parte de mi vida que está en mis propias manos, que es una parte, porque hay muchas circunstancias que yo no controlo, efectivamente el COVID, el tiempo en el que vivo, el lugar donde nací, ya no los puedo cambiar, pero ¿qué yo hago en la situación en la que está el COVID? ¿Qué yo hago en este tiempo en el que vivo? Eso sí está en mis manos, y ahí sí puedo yo operar, hacer, como tú has dicho, aceptando la emoción, no queriendo eliminarla, pero sí trabajando, encaminándome a día, que lo que yo hago en mi vida, el rumbo que yo le imprimo a mi vida dentro de las circunstancias, se parezca cada vez más al que yo quiero realmente llevar. Porque hay una sensación muy desalentadora, y es la de que no sé por dónde voy, no sé a dónde voy, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y esto ya es distinto a simplemente sentir tristeza o sentir rabia, sentir preocupación, en cuanto a que yo puedo trabajar por ir encauzando mi vida, descubriendo qué es lo que realmente yo quiero, y trabajar por encauzar mi vida hacia donde yo quiero ir, al trayecto, al itinerario que yo le quiero dar a mi vida, independientemente de que después llegue a un objetivo final, llegue a un objetivo, llegue a otro, sentir que estoy en el camino que yo elijo para mí. Y ese es el hacer, esa es la parte de contemplando mi emoción, aceptando mi emoción, que eso no me impida seguir en marcha, seguir adelante, encauzando mi vida dentro de mis fuerzas, dentro de mis posibilidades, con respeto y con compasión también hacia mí, hacia mi propia biografía, hacia el lugar de donde vengo, hacia el itinerario que me ha llevado hasta aquí, que me ha permitido vivir, sobrevivir hasta este punto. Con respeto hacia todo eso, ahora colocar el timón hacia donde yo quiero ir y dar paso a paso, día a día, paulatinamente, a mi ritmo, como yo vea, encaminándome en esa dirección, que será distinta de una persona a otra, incluso será distinta de un día a otro, porque puedo ir viendo cosas nuevas, aprendiendo cosas nuevas, viendo nuevos detalles en mis relaciones que antes no veía, que antes me pasaban desapercibidos, viendo nuevos detalles en la manera en que yo tengo de responder a las cosas, de reaccionar ante las cosas, que antes no veía, que antes simplemente me pasaban desapercibidos. Y yo puedo dedicar una parte de mi atención a eso, a cómo yo reacciono ante otras personas, a cómo yo respondo, a cómo otras personas responden, a esos ambientes de odio que a veces se generalizan. ¿Y cómo pasa eso? A veces puedo ver intereses, fuerzas que hay detrás, motores que están promoviendo eso. Y entonces yo puedo mirar y ver hasta dónde puedo hacer, qué quiero hacer yo dentro de mi propia situación respecto a todo ese contexto. Entonces, el pensamiento está ahí, claro, para poder entender, para poder planificar, para poder manejarme. La emoción también es muy importante, la emoción que yo tenga, pero sobre todo el hacer y el combinar
ese equilibrio en el que combino varias cosas. Lo que veo, lo que quiero, lo que hago, hacia dónde voy. Y día a día, dinámicamente, cuando yo me siento a meditar, cuando yo me paro simplemente porque necesito respirar, necesito tomar aire, necesito un tiempo para mí, entonces voy moldeando y remoldeándome como persona y mi propia trayectoria vital. Y ese es un trabajo, como digo, para toda la vida, para ir aprendiendo y evolucionando cada día de mi existencia, sin llegar nunca a un punto final, sin llegar nunca a una plataforma estable en la que ya lo sepa todo y ya me resbale todo y ya lo tenga todo hecho, todo dicho, no, sino siempre aprendiendo y siendo capaz de ver cosas nuevas, cosas que antes no veía. Sí, yo si me permitís, yo quería retomar lo que ha planteado Margarita con esa supremacía del racionalismo en la historia de la filosofía, pero yo creo que hay otra lectura de la historia de la filosofía que no se ha privilegiado suficientemente y es la que arranca de Spinoza. Tienes a Pascal, tienes luego muchísimos autores que hablan de las pasiones y de las emociones, como Hume, Adam Smith, los sentimientos morales. O sea, hay toda una corriente quizás dominada por la otra dominante del racionalismo, pero yo creo que en la historia de la filosofía también se puede leer esta lectura de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones y de los afectos. Siempre ha existido eso. Pero es verdad que ha predominado, como decía Margarita, el racionalismo. Pero también a mí me preocupa que en nombre del emotivismo, del emocionalismo moral, que ha sido una corriente fortísima a principios del siglo XX, ahora se está hablando ya de democracia emocional y de que las emociones dominan en la democracia. A mí sinceramente me preocupa, porque creo que las emociones, manejar las emociones, si ya los razonamientos son difíciles, las emociones pueden ser mucho más perturbadoras a la hora de configurar una sociedad o un modelo de convivencia. No sé cómo lo veis. Tiene pedida la palabra Ligia. Si quieres, Ligia, hablar. Ligia. Ya, aquí, Ah, ¿se me oye? ¿Ya ahora sí me oís? Sí, ahora te oímos. Vale, vale. Perdona, es que no sabía dónde tenía que darle. A Nada. ver. Quería poner la pantalla, pero no soy capaz. Bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues No te nada. preocupes. Eh, Te oímos. Nada, buenas tardes. Yo quería pedir a Gustavo si nos puede explicar un poco en el esquema que ha puesto, la parte que pone no magia, porque me ha parecido entenderle como que quería decir, que significa poner límites a la imaginación. Y a mí eso en principio no me suena bien, pero probablemente es porque no lo entiendo, no lo estoy entendiendo bien. Entonces, es la parte que me intriga más, ¿no? ¿Qué quiere decir en esta filosofía el poner límites a la magia? Gracias. Muchas gracias a ti, Licia. Y bueno, quedo pendiente del último apunte de Luis para hablarlo después, ¿vale? Que está ahí pendiente. Pues mira, no magia no es ponerle límite a la imaginación como tal, sino mantener la mirada consciente de qué es imaginación y qué es real. Y esta es una cuestión como otras de esta filosofía que puede ser muy controvertida, puede ser muy debatible. Y entonces, ante todo, yo quiero expresar, y lo digo en el libro una y otra vez, que para mí es totalmente legítimo y es respetable que a alguien, bueno, pues no le convenza este planteamiento en alguno de sus aspectos, o en todos, en muchos. Y yo no tengo la verdad absoluta, ni mucho menos, ni esto es nada parecido, ni yo lo planteo así. Entonces, el no magia es una propuesta, y ahora la voy a detallar un poquito más, pero si alguien dice, bueno, pues a mí esta parte no me convence y yo no quiero, no me siento impulsada o impulsado a profundizar en eso o a
integrar eso, pues claro, yo lo veo totalmente legítimo. Eso para empezar. Entonces, no magia. Yo puedo, Margarita, creo que, ay, gracias. Yo puedo dar rienda suelta a mi imaginación, imaginar, como leemos literatura, como leemos muchas cosas, contamos cuentos a nuestras criaturas para que duerman, y ser consciente de que eso es una imaginación, de que eso es un cuento, de que no es real, ¿vale? O yo puedo dejarme llevar por la imaginación y acabar creyéndome que es real algo que no lo es realmente. ¿Y quién decide qué es real y qué es imaginación? Pues cada persona, en cada momento yo decido para mí, ahora sí se te ve, Ligia, hola. Yo decido, el planteamiento, mi propuesta, la propuesta del Kairos-Zen, lo que yo he aprendido. Yo decido en cada momento qué es para mí real, qué es para mí realidad y qué es imaginación. Qué es una creencia basada en los hechos, en mi percepción, en el razonamiento científico, y qué es una creencia basada simplemente en la fe, en la creencia como tal, en la creencia en eso, que puede ser religiosa o puede ser simplemente no empírica, no demostrable. Y yo puedo creer que el COVID no existe y es legítimo. Yo puedo creer que todos los medios de comunicación que hablan del COVID están mintiendo, que es un gran montaje internacional. O puedo ver que es demasiado difícil hacer un montaje tan enorme. Y tantos testimonios de personas que nos dicen que sus familiares han padecido o han fallecido, y ver que es real. Que habrá cosas de las que nos cuenten que no sean exactas, porque las noticias y las manifestaciones públicas obedecen a muchos intereses y muchas veces no son exactas o simplemente no saben exactamente lo que pasa, pero que en conjunto el trasfondo es que sí hay una enfermedad, sí es infecciosa, sí es real. Pero así con tantas cosas. Pero yo no estoy pontificando sobre el COVID, es cada persona la que decide dentro de mi propio pensamiento dónde está la barrera entre lo que creo porque lo veo, porque tengo las pruebas, porque no necesito hacer un ejercicio de fe, y lo que creo porque lo quiero creer, porque aunque no lo vea, quiero creerlo. Y es legítimo creer en algo que simplemente es imaginado, que lo creo sin pruebas, sin poder mostrarlo a otra persona que diga, mira, pues aquí lo veo, o estas son las pruebas científicas, estos son los razonamientos, y esa es un poco la diferencia, ¿no? Con muchos matices y salvando muchísimas distancias y muchísimos detalles entre razón y fe. Un crecimiento, una creencia racional o sensible, porque lo estoy viendo, y una creencia que va más allá porque simplemente quiero creerlo, o me lo han enseñado, me lo han transmitido, o personas en las que tengo mucha confianza me lo dicen y yo simplemente lo creo sin más, no lo pongo en duda, no lo pongo en duda. Entonces, ese pensamiento mágico, ese pensamiento que va más allá de lo que yo puedo comprobar con mis ojos, con mis sentidos, con las pruebas de sentido común, las pruebas científicas que puedo probar con la evidencia, ese pensamiento que va más allá, pues bueno, de alguna manera, en este planteamiento, me pierde, me abandona, me separa de la realidad, de estar aquí bien sujeto en este momento, en esta silla en la que me asiento, en esta mesa en la que sujeto mis manos, en esta realidad que tengo delante. Y si yo me abandono a ese pensamiento imaginado, a ese pensamiento mágico, que a veces yo mismo, si quiero, puedo identificar que se va más allá, que ya estoy en el ámbito de lo imaginario, incluso yo puedo pensar ahora, hay 1000 ejemplos,
que me va a tocar la lotería, ¿vale? Me compro un décimo, me regalan un décimo, este me toca y ahora voy a hacer ya los planes. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? En un país como España, ¿no? Con tanta tradición de lotería. O otros países con otro tipo de sorteos, del que sea. ¿Y quién no ha hecho alguna vez con el boleto en la mano los planes de lo que haría si se gastaría el dinero? Me acuerdo una vez con un amigo hace muchos años, siendo jovencico, que decía mi amigo, me falta, por mucho que piense que me va a tocar, hago tantos planes de comprarme tantos yates y tantas cosas que al final digo, anda, me falta dinero. Bueno, pues cuando estoy en ese ejercicio, en ese recrear, que me va a tocar un décimo, que es, sí, me puede tocar, pero las probabilidades son ínfimas, pequeñísimas, pequeñísimas. Estoy imaginando, ya estoy en la magia. Y es una cosa tan mundana, ¿no? Tan cotidiana en nuestro entorno como la lotería. Ya estoy imaginando. Y es legítimo que yo esté en eso todo el tiempo que yo quiera. Es legítimo. Pero aquí el ejercicio, si yo quiero, si atiendo a esta estructura de pensamiento, a esta forma de ver la vida, es darme cuenta y volver a la realidad. Y darme cuenta de que las probabilidades de que ese décimo que tengo me haga millonario son pequeñísimas, pequeñísimas. Y mientras yo estoy en ese tiempo imaginando, me estoy evadiendo de lo que está pasando ahora con mi vida. Y que seguramente no se resolverá con el décimo. Y a lo mejor, aunque me tocara, tampoco se resolvería. Entonces me encamino a lo que está pasando aquí, de verdad. Y a lo que voy a hacer esta tarde, a lo que voy a hacer mañana. ¿A qué quiero yo? ¿Cómo estoy encauzando las cosas? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Está todo bien? ¿Estoy conforme? ¿Va todo encarrilado? Bien, adelante. ¿Hay cosas que mejorar? ¿Hay detalles donde podría cambiar las cosas, mirar un poco más, aprender? Pues adelante con esa tarea. Y esa imaginación, ese recrear cosas que no están, que si yo mismo sé en el fondo que no están, me aparta de ese camino y me lleva a un mundo en el que sí, yo puedo recrear todo lo que quiera y puedo pasar una vida entera en esa imaginación y a lo mejor puedo ser muy feliz así y llevar una vida muy plena, pues entonces ya está, es legítimo, yo ahí no tengo nada que decir. Pero si en algún momento dado ese mundo imaginado me despista, me pierde, me desorienta, porque luego vuelvo a mi vida, a la de verdad, a mis relaciones familiares, personales, sociales, a mi vida, lo que tengo el día a día. Y a veces ese mundo imaginario, a veces, no solamente no me ayuda, sino que me despista. Me puede dar consuelo, es verdad, me puede dar consuelo, pero temporal, porque luego tengo que volver a mis relaciones, tengo que volver al lugar donde vivo, tengo que volver a mis proyectos, a lo que tengo entre manos. Y ese mundo imaginario, si no se va a cumplir, si una y otra vez me va a defraudar, entonces puede que esté haciendo un flaco favor, como una evasión temporal, de la que al final tardo más trabajo en volver y retomar. Y eso es una parte de lo que está detrás del no magia. Hay uno de los capítulos del libro, es pensamiento mágico, pensamiento rígido. Y esa rigidez que a veces lleva asociada a la magia, porque al no estar conectada ni con la percepción, ni con la prueba, solo con mi pensamiento o con el pensamiento de otras personas, lo que entre yo y otras personas podemos recrear, podemos imaginar, podemos comunicar en ese registro. Al estar ahí, puede tener una rigidez, una falta de conexión con la vida de verdad, con la de que me levanto todos los días. Y a veces puede acarrearme problemas de orientación en mi vida por ese motivo. Pero también quiero acabar esta explicación subrayando otra vez.
este tema, no magia, es controvertido, es muy polémico, yo soy consciente de ello. Y habrá muchas personas que se sientan incluso ofendidas si leen esa parte del libro y lo arrojen fuera. No quiero ni leer esto. Y es legítimo que respondan así, yo estoy con ellas. Si esto no es para ti, si te produce mucho rechazo, te repugna en tu interior leer esto porque piensas que te aparta de creencias que son para ti muy queridas, muy valiosas, muy importantes, pues ya está, déjalo y sigue con tu esquema, ¿vale? No quiero, por encima de todo, que este planteamiento suponga un enfrentamiento, un hacer fuerza contra nadie o una falta de respeto al espacio personal de las personas, de cualquier persona. Y entonces, ya digo, es solamente un planteamiento para quien lo quiera escuchar, para quien piense que puede tener alguna utilidad o alguna función en su vida y quien piense que no, porque esto le perturba, le dificulta más que otra cosa, pues nada, lo deja, que lo deje y hasta que deje ese capítulo o que deje todo el libro y está bien como está. Por mí está bien como está. Pero lo que yo aprendí dentro de la integración de todos estos elementos es que ese pensamiento a veces tira demasiado, tira y se va, ya digo, como algo tan sencillo como un décimo de lotería, ya estoy imaginando demasiado. Porque sin ser real, me lo creo, me lo estoy creyendo. No es lo mismo que leer 100 años de soledad, leer el Quijote, leer, porque sé que no es real. Estoy disfrutando, estoy teniendo un momento de ocio, estoy teniendo un momento tranquilo, un momento de disfrute, pero sé que no es real. El problema es cuando me lo empiezo a creer y cuando empiezo a esperar que en cualquier momento venga Aureliano Buendía o me encuentre con no sé quién. Entonces, cuidado, cuidado, porque ahí se han confundido un poco las esferas, ¿vale? Entonces, bueno, dije, si quieres decir algo más. No, nada, gracias. He entendido el planteamiento, lo has explicado muy bien, con mucho detalle. No me produce ni mucho menos rechazo lo que comentas. Entiendo que está muy vinculado a la idea de conseguir la serenidad, ¿no? Que es un poco lo que parece que está alrededor de todo, ¿no? Pero escuchándote también pensaba si esto no deja fuera, por ejemplo, el pensamiento utópico, que de alguna manera sirve para avanzar, ¿no? Como decía el poema, ¿no? Pero vamos, lo dejo como ya pensaré yo sobre ello, que desde luego no es que me produzca rechazo, sino que me intriga, ¿no? Un poco. Pero nada, gracias, lo he entendido perfectamente y no, queda perfectamente explicado. Gracias. Pues muchas gracias. También el pensamiento utópico también es un buen reto para responder, es un buen reto. Quizás se me ocurre ahora, por decir unas palabras, que una utopía muy lejana, pero con algunos visos de alcanzabilidad, con algunos visos que me ayude a encaminarme, puede ser útil para ir yo desde ahora o socialmente encaminándonos hacia cosas que ahora son muy difíciles de concebir porque son muy lejanas a lo mejor a la realidad en que vivimos, pero encaminándome hacia ellas voy mejorando, aunque sea muy paso a paso, muy despacio, lo que tengo. Una utopía que sea totalmente inalcanzable o que caminar hacia ella no mejore las cosas como están, no me facilite o nos facilite una vida más plena, entonces ahí ya estaría más en ese ámbito. Ahora, si me lo permitís, Luis teníamos en el tintero, ¿vale? Un comentario de Luis de antes, a ver si lo recuerdo. Creo que iba en el sentido de que la filosofía, la historia de la filosofía, aunque tuviera más peso esa parte racional, también el mundo pasional, ¿no? Y la filosofía de las pasiones había estado presente durante toda la historia y había llegado hasta nosotros. No sé si era esta la última intervención. Silénciate que no se te oye, Luis.
Luis, perdona. Sí, que es cierto lo que dices, pero también remataba con la cuestión de la democracia emocional. Al final, ¿cómo se habla de eso, de la democracia emocional? Exacto. Entonces, vale, yo esta idea la escucho, me rechina, porque en este esquema, ¿vale? Las decisiones las toma la persona y la persona no es sus emociones, las tomo yo y yo no soy la emoción. Yo veo la emoción, acepto la emoción, pero no me identifico con ella. La emoción va y viene, la emoción va cambiando y entonces la democracia al final es decidir. Entiendo yo, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero por acotar en este contexto tan concreto que propone Luis, o esta expresión que trae a la mesa de debate, a la mesa de puesta en común. Entonces la democracia es decidir y yo no querría decidir desde la emoción, no, sabiendo la emoción, conociendo mi propia emoción, pero decido yo, porque la emoción puede ser pasajera y entonces decidir las personas, teniendo en cuenta que las personas tienen sentimientos, claro, y cuáles son sus sentimientos, claro, pero no deciden solamente los sentimientos. Entonces, creo que me daría mucho miedo vivir en una sociedad en la que las decisiones fueran puramente emocionales, fueran puramente viscerales. Y no, no eso es lo que yo, eso no es lo que yo quiero, eso no es lo que yo propongo. Aceptar la emoción, ver la emoción, darle la importancia que tiene, que se merece, pero no más, no más. No, y en ese campo la idea de Pascal era buenísima cuando él ve la dialéctica entre la lógica del corazón, el corazón tiene sus razones que la mente no entiende. Esa frase de Pascal de sus pensamientos ya en el siglo XVII sigue siendo válida, ¿no? Son dos lógicas diferentes, pero tiene que haber una fórmula, como dices tú, de autocontrol o de control por parte del yo, por parte del sujeto, ¿no? Claro, claro, algo que se sobreponga de alguna manera a esos dos polos. Entonces la razón no entiende al corazón y el corazón tampoco entiende se deja dominar por la razón. Yo puedo empeñarme porque me conviene en tener una emoción, pero no, pues no la tengo. Y entonces seguramente si me empeño mucho en tenerla y no la tengo, pues estaré ahí en un enredo, estaré en más dificultad. Entonces yo dejo a la razón que siga su camino y a veces la razón me lleva más lejos de lo que yo quisiera. A veces mis pensamientos me atrapan y le doy vuelta y vuelta a lo mismo y no puedo dejar de pensar en tal o tal cual cosa. A veces la emoción me lleva también y está perturbándome interiormente más de lo que yo quisiera. Y entonces mi trabajo, el trabajo mío, como el yo, persona, Gustavo, que estoy viendo todo eso, viendo lo que pasa, una y otra vez es parar y darme cuenta de que yo no soy mi pensamiento. Yo no soy mi pensamiento. Mi pensamiento puede darle una vuelta y otra al mismo tema, a lo que pasará mañana, a por qué ocurrió esto, a qué es lo que yo hice, qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho, qué pasaría si no sé quién hiciera. Verlo y darme cuenta de que yo no soy eso. Y ver lo que siento y darme cuenta de que yo no soy eso. Y entonces ahora, con todo eso, decidir qué quiero hacer, qué necesito en mi vida ahora, en este momento. Descansar, sentarme, dar un paseo, meditar, respirar, beber agua, ver una película, hacer un poco de ejercicio, lo que sea, planificar cómo va a ser mañana, dejarlo estar por un tiempo. Y aquí soy yo el que está al mando, soy yo el que decide, no es la democracia de las emociones. Más cosas.
Más intervenciones, si queréis. Celso, adelante. Si no hay más, si hay, como yo he hablado, pues le dejo la palabra. Bueno, la verdad es que cada uno de los que habéis hablado, pues yo os iba dando la razón. Cuando hablaba Margarita, decía, pues es verdad, porque están ahí. Cuando hablas tú, pues también, cuando hablaba Alicia, digo, refleja mucho de mis situaciones de muchas veces. Y cuando hablaba Luis, entonces, es verdad lo de Pascal, por ejemplo, por empezar por las otras cosas, eso de le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, ¿no? Dicho en francés. Pero también es verdad que yo creo que Pascal eso lo dijo ya cuando había hecho su conversión al jansenismo, no antes, probablemente. En segundo lugar, hace, no sé si un par de días o 3, leía yo a esta, que es decir, profesor de sociología, creo, en La Rioja, y que escribe mucho en El País y en otras revistas, Mariola Urrea, que me imagino que la conocéis. Y al final decía, después del artículo, venía a decir, al final hay dos tipos de personas. Las personas que ante estos hechos, la COVID u otras cosas, ven cómo pasan, pero las ven pasar y no se deciden a hacer nada. Y hay quienes las ven pasar y se comprometen hasta el final. Y yo, por así decirlo, me recordaba un hecho, cuando lo leí, varias cosas, también novelas, pero también un hecho donde una persona que no sabía nadar se tiró para salvar a una mujer en África y llegando al fondo, dio el empuje y la salvó. Y allí había gente que sabía nadar, y por miedo, porque el mar puede ser traicionero, no lo hizo. Entonces, tu mensaje está muy bien y yo creo que es bueno, pero hay veces que a mí me parece, no sé si, que no hay que pensar y hay que estar en la acción a veces. Y para evitar, a lo mejor, pues como este caso o como otros casos, ¿no? Se me estaban ocurriendo bastantes casos que gracias a la intervención de alguna persona no ha quedado fuera, por ejemplo, del trabajo una mujer. Una mujer que va a pedir trabajo, aceptada muy bien en enseñanza, y después llega noblemente a los pocos días diciendo que le falta la primera regla, que no saben para el curso que va a empezar si la va a tener o no. Diciendo eso, bueno, pues hubo gente que dijo, pues muy bien, si la tiene. Pero un director dijo, ni hablar, ¿cómo vamos a coger una persona así? Entonces, si no llega a ser porque 2 o 3 personas se ponen duras y dicen, esto es una injusticia, y yo entre ellos, ahí sí me cuento porque dije, o sea, yo les estoy explicando esto a los chicos y luego voy a tragar con decir cuando se me presenta un caso más o menos que fuera, no. Digo, pues a lo mejor no sé si había hecho bien o mal, pero digo, yo la lío, os pongo un pleito por hacer, bueno, pero no está feliz. Quiero decir con esto que a mí me está gustando la charla y que la vida es muy compleja. Es compleja y a veces hay que medir las cosas. Pero hay veces hay que estar, como decía Mariola Urrea, de parte de la decisión, me parece a mí. Y en la decisión no solo entra lo racional. Porque, de hecho, decimos, no sé si os pasa a vosotros, cuando te hacen a ti una putada, normalmente tú la pasas más fácilmente que si se la hacen a tu mujer, a tu hijo o tal, o a tu amiga, o a una mujer que la consideras que no tiene, por así decirlo, ninguna defensa, que es muy vulnerable. No quiero decir nada.
Vale, vale, que digo que ya no quiero decir más porque me estaba extendiendo mucho. Pues sí, sí, César, de acuerdo. Claro que a veces la acción es lo que cambia las cosas, claro, que la acción es muy importante en mi vida, en la vida colectiva, el ser capaz a veces pues en un mar de emociones incluso contrapuestas, la rabia por lo que estoy viendo y que quiero impedir, al mismo tiempo el miedo, porque esa intervención me puede hacer daño, como tú has puesto en los dos ejemplos que has puesto, en el mar, porque no sé nadar y voy a salvar a una persona, pero me puedo ahogar yo, en esa reunión que has comentado, porque el dar la cara me puede acarrear a mí problemas y posiblemente muchas personas estaban pensando lo mismo, pero estaban calladas para autoprotegerse. Entonces, es conjugar un poco todo eso, verlo y claro que al final es tomar la decisión con la que yo vea que me voy a estar más conforme después, cuando la mire en la distancia. Si soy capaz en ese momento, incluso crítico, como pueden ser las dos situaciones que has dicho, porque se pasan enseguida, es verlo y actuar ahí o se pasa, ¿no? Entonces, es tener esa capacidad de mirar en ese momento y decir, ahora, porque haciendo esto, es como yo, con las consecuencias que sean, no las sé, no sé cómo va a ser el futuro, no sé lo que va a pasar, pero sé que yo, esto es lo que más conforme me va a dejar a mí después, cuando mire hacia atrás y recuerde esta situación y piense en lo que he hecho. Entonces, claro, solamente contemplar, solamente meditar y solamente ver, no basta. Tengo que estar ahí, tengo que hacer en mi vida. Solamente aceptar todo, para mí es insuficiente. En algunas exposiciones del pensamiento zen, en algunas exposiciones, yo percibo que la balanza se inclina demasiado de ese lado, de la pura aceptación, de la pura aceptación. Y es posible con mucho ejercicio de meditación, se puede llegar a unos niveles de aceptación muy, muy altos, como, bueno, aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento, incluso el dolor físico, pero para mí, como planteamiento de vida, eso es insuficiente, está cojo, porque mi vida la moldeo haciendo, y la vida en sociedad la moldeamos haciendo cosas, no simplemente aceptando lo que nos viene o lo que nos puede imponer, o intereses de otras personas que se pueden imponer en mí si yo no respondo y digo, no, es que esto no puede ser. Esto no puede ser y entonces yo voy a intentar, por lo menos, que no ocurra. Y no me voy a quedar con, con esa sensación de que no hice nada, por lo menos intentarlo. Yo lo que me da un poco de, no sé si llamarle miedo exactamente, pero sí me preocupa del pensamiento zen es la ausencia del bien común. Es decir, lo común directamente repercute en mi bienestar personal. Y si yo me preocupo tanto, o por lo menos yo entiendo que es un núcleo fundamental el yo, y no tanto el nosotros, el bien común, lo que es la comunidad, lo que es la transmisión de sentimientos, de valores, de acciones. Creo que es hacer un juego al neoliberalismo, es decir, estamos viendo ahora mismo que lo importante es mi libertad individual, lo que yo quiero hacer, ya, pero la comunidad se ve beneficiada o perjudicada por tu yo individual. Para mí esta es una pregunta que me preocupa realmente, ¿no? Porque estamos como en una ola. Quizá a lo mejor lo veo un poco parcialmente desde la comunidad autónoma en la que vivo, que es Madrid, donde lo que importa es lo que yo decido, lo que yo hago, lo que yo... Bueno, pero ¿y los de alrededor?
no son importantes para mi bienestar también, ¿no? Bueno, me preocupa este aspecto. Claro, efectivamente, ¿no? Hay otro reto muy importante también para este planteamiento. Y entonces yo, la respuesta que veo son los dos elementos de los que aparecen abajo en el diagrama, el respeto y la compasión. Estos son en grandes trazos, ¿no? En el libro, bueno, está más desarrollado con otras cosas, con otros detalles, pero estos son los, digamos, los que contienen un poco al yo, para que ese yo, incluso dominando la emoción y el pensamiento y demás, pero ese yo no lo ocupe todo, entonces no se sobreponga a las otras personas y se quiera imponer en el mundo, ¿no? Y ser el ombligo del mundo, como se dice, ¿no? Entonces, el respeto es la capacidad de ver que las personas de mi alrededor también necesitan su espacio. El respeto es la capacidad de entender que mis necesidades no son más importantes que las necesidades de los demás, ni menos importantes que las necesidades de los demás. Que mis deseos no son ni menos importantes ni más importantes que los deseos de las otras personas. Y que para convivir, de alguna manera, tenemos que ver cómo hacemos para conjugar esas necesidades, esas emociones, esos deseos míos y de las personas con las que estoy conviviendo, de las personas que tengo alrededor. Entonces, buscar fórmulas, buscar maneras en las que nuestra relación pueda combinar un poco eso, pueda tener en cuenta que yo necesito mi propio espacio, pero que las otras personas también necesitan su espacio, que yo tengo mis necesidades, mis prioridades, pero que las otras personas también tienen necesidades y tienen sus propias prioridades, que a veces pueden coincidir o no con las mías, o a veces pueden colisionar, sus intereses pueden colisionar con los míos si deseamos la misma cosa, o deseamos estar en el mismo sitio, o deseamos algo que se puede repartir o no repartir, pero hay que ver cómo lo hacemos. Entonces, ese principio de respeto y ese principio de compasión que va todavía más allá, esa capacidad de darme cuenta de que la otra persona también tiene su propia biografía, de que la otra persona también tiene su propio núcleo de emociones, de sufrimiento personal. Esa capacidad de entender, sin llegar a sentir la emoción del otro, de la otra persona, pero sí ser consciente de hasta qué punto esa persona está experimentando, a veces sufriendo, a veces disfrutando de su propia emoción. Ser capaz de entender eso y de aceptar eso. Entonces, con esos dos valores, respeto y compasión, yo puedo moverme hacia espacios de convivencia más equilibrados, más saludables, no imponiendo mi criterio. Por más que yo esté en el centro del diagrama, está, digamos, limitado, está constreñido por esos otros elementos que son también muy importantes para vivir en salud, porque al final tú has mencionado algo, Margarita, que también me ha llamado la atención, y es que el sufrimiento de las otras personas, incluso aunque no quiera verlo, también repercute en mí. También al final desencadena mi propio sufrimiento, porque en muchos casos, muchas personas, al menos en muchos momentos de nuestra vida, experimentamos esa compasión natural de no querer ver a otras personas sufrir, de no poder soportar el llanto de una criatura, de querer actuar para que esa persona que está sufriendo, sobre todo si es más desvalida, está más vulnerable, menos capaz de protegerse a sí misma,
pues yo poder hacer algo para paliar ese sufrimiento, para aminorar esa situación. Entonces, al final eso también repercute en mi propia salud. Por más que yo no quiera ver, por más que yo quiera cerrarme a ese sufrimiento ajeno, al final también desencadena mi propio sufrimiento. Entonces, ese respeto, esa compasión son elementos que están en el diagrama, en el libro están más desarrollados, ayudan un poco a que el panorama del yo, aunque esté en el centro, no lo ocupe todo, esté en el centro, pero contenido, delimitado por otras cosas que me ayudan a darme cuenta que no soy el ombligo del mundo y que creyéndome que soy el ombligo del mundo, mi vida no va a ser más respetuosa, ni más equilibrada, ni más saludable. Pues lo dejamos aquí entonces. Muchas gracias. Si no hay otra palabra, te agradecemos mucho, Gustavo, que hayas pasado este rato con nosotras. Y bueno, pues en Metalibrería tenéis su libro si lo queréis adquirir, bien por la página web o escribiendo a Metalibrería. Y sobre todo que compréis en las librerías de proximidad, en vuestro barrio, en vuestra zona donde viváis, que yo creo que eso es lo más importante. Y muchas gracias a todos por la participación. Y un saludo, Gustavo. Hasta pronto. Gracias a ti, Marta, y a todas. Un abrazo. Hasta pronto.